Bienvenidos al episodio número 41 de Sin Pelos en el Cactus. Y el día de hoy me acompaña colega, amigo, el doctor Leonardo Rangel, neurocirujano. Así es, cirujano con especialidad en cerebros, en cocos, en todo lo que tenga que ver neurología. Así como yo destapo tuberías, él también hace esas cosas y más. Así como la película de Hannibal Lecter, que les abren el cráneo y el vato se está comiendo así el cerebrito con su música clásica. Bueno, aquí lo tenemos con un currículum impresionante. Él se entrenó aquí en Estados Unidos, estuvo en Baylor, creo que también metodista y en Clínica Mayo, ¿no? Así que créanme que pues, las preguntas y los conceptos que ustedes van a escuchar ahorita de lo que viene siendo neurocirugía y esto, se los vamos a tratar de simplificar a términos de primaria trunca. Y Leo, un tremendo placer y aprovecho para decirte que te manda a saludar René Celis y dice que eres un ojete, que lo tienes muy solo. Me pidió que te lo dijera, güey. Así que, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Cristian? Pues bien, aquí, que por fin se nos hizo el podcast después de ponernos de acuerdo en varias semanas, después de que te vetaran por, por la lengua que tienes, Por educado. por toda esa educación tan fina Muchas que gracias. se muestran en tus lives, pues por fin ya estamos aquí. Y pues muchas gracias por la invitación y vamos a tomar varios temas, como dijiste tú. Tú y yo somos plomeros glorificados. Tú destapas las cañerías de las arterias coronarias del corazón, yo destapo las arterias del cuello y del cerebro. Básicamente es ahí un plumbing services. Pero bueno, vamos a ver a quiénes se les tapa, a quiénes se les rompen las tuberías en el coco. Y además, bueno, tú haces también, o sea, viene siendo lo que viene siendo procedimientos endovasculares, pero tú también te metes ahí a romperle el cráneo y abrirlo y ver cómo está toda la mazacuata, ¿no? Así que no es, Así o es. sea, yo sí me meto pero Leo aquí sí te quita el cráneo y bueno, desde tumores hasta supongo que haces de De todo eso. todo, Bueno. de todo. Mira, el entrenamiento, Hay una cosa que me gustaría empezar, o sea, y ya luego le damos. Bueno, si quieres darle por entrenamiento, bueno, sí, no, dale por entrenamiento, pero ¿mandé? no, te iba a comentar la historia de cuando tú y yo nos conocimos, que va de la mano en el entrenamiento, Ok, y de ahí ya nos jalamos. vale, ya estás. Bueno, pues resulta que Cristian y yo nos conocimos en el, ¿qué fue? En el 2007, Más, 2008, más o menos, yo más o creo. menos, allí en Galveston, en la Universidad UTMB, Ajá. University of Texas Medical Branch. Fue cuando yo empecé ahí mi internado y mis primeros 2 años de neurocirugía fueron ahí en la isla. Después llegó el huracán, se echó a la isla Cabrón, completamente, un desmadre, cuando me fui a entrevistar, de hecho, me quedé en tu casa, güey. O sea, así René es. Celis nos puso en contacto. Y tú, no, quédate aquí, cabrón. Un amigo de mi amigo es amigo mío, ¿no? Que sí, Y cierto, cabrón. caíste, Ahí exactamente. caí, sí, me acordé. Sí, 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 Y, tienes razón. y pues de ahí nos conocimos. Después yo me fui a Houston, el metodista de neurocirugía en Estados Unidos, son 7 años. La especialidad en Estados Unidos es un año más que en México. Eh, Me gradué en el 2013, después hice una subespecialidad en el Barrow Neurological Institute en Phoenix. Ahí fue de cráneo abierto, vascular, todo, cirugías complejas de base de cráneo, pero aún abierto. Y me acuerdo que cuando yo me estaba graduando en el 2013 del metodista y yo quería hacer vascular, mis maestros me dijeron, te apoyamos a que te vayas a hacer vascular, pero tú tienes que también hacer endovascular, lo cual en ese momento endovascular para neurocirugía apenas estaba agarrando auge y es una especialidad pues completamente a la que un neurocirujano está acostumbrado, que es abrir el cráneo y abrir la columna para atender la médula espinal. Acá todo se hacía por
catéteres y guías y a través de la arteria femoral y la arteria radial. Y pues fue un campo nuevo y aunque a pesar en un principio no me fue mucho la idea porque ya llevaba 8 años de entrenamiento en Estados Unidos, más otros 2, iban a ser 10 años de entrenamiento, pero bueno, creo que valió la pena. Tuve la oportunidad de entrenarme en la Universidad de Buffalo, que es uno de los buenos lugares para hacer neurocirugía endovascular. De ahí estuve pues 2 años y después me contrataron o me fui a la Clínica Mayo en Rochester y ahí estuve casi 4 años. Y ya después, por cosas personales, me tuve que regresar a San Luis Potosí y a México. Y pues ese fue ahí lo que tú y yo nos conocimos y el entrenamiento. Y sí, la neurocirugía endovascular es una subespecialidad que efectivamente, en pocas palabras, te enseñan a destapar arterias o a tapar aneurismas. Si sangra, pues a tapar la arteria. Si está tapada, pues a destaparla para que pase sangre. Básicamente es eso. Entonces tú, o sea, después, o sea, para que la gente nomás vaya cuajándose aquí el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si tú hiciste lo mismo, pero fueron 6 años de escuela de medicina y luego uno de servicio social. 7. 7, Luego 7 años de neurocirugía, otros odiaban 14 y 14. otros dos, entonces 15, Otros 16. 3. Tus 17, tres, fueron 3. 17. En mi caso también fueron 7 años de escuela de medicina, pero luego fueron 3 de medicina interna, 3 de cardiología, 2, o sea, uno de intervencionismo avanzado y luego ya me empecé con obesidad. Entonces, pero sí, son 17 años lo que tomó. Entonces, para que ustedes dicen, ¿por qué hay escasez de doctores? Bueno, hay escasez de doctores que están sumamente subespecializados, como lo que viene siendo, yo creo que más Leonardo que yo, ¿no? Pero como quiera hay shortage, un tremendo doctor y se acaban de dar cuenta por qué. Porque tenemos Sí, son que muchos años. son 17 años, güey. Está cabrón. Pero, o sea, les da una idea. Primero que nada, o sea, hablan de orgullo de México. Digo, Leo estuvo en la Clínica Mayo después de toda la pinche trayectoria que se aventó. Ahorita está en San Luis Potosí. ¿Qué quiere decir? Que si quieren alguien con una habilidad de neurocirugía cabrona en México, esto es, o sea, ahí lo tienen sin que se tengan que ir a la Clínica Mayo. Él estuvo ahí 4 años y la única razón por la cual él se fue de ahí son cosas personales, que no estamos aquí para hablar de cosas personales. Y Así bueno, es. nos lleva a México y esto creo que es el punto de partida porque, bueno, pues Leo, alguien que es tan especializado como tú y que tiene esa pinche habilidad mamalona, pues tenemos el servicio de Dinamarca en México, ¿verdad? Supongo que el seguro te brinda todo para que tú puedas hacerle y Mira, ayudarle a la población. Y me contaste de un caso que, ¿cómo estuvo ese caso de ahí? mira, sí, te voy a platicar. Yo, desafortunadamente, te digo desafortunadamente porque a mí me gustaría, pero el problema es que no se puede trabajar en el sector público. En el sector público, pues llega al 70-80% de la población en México. Y realmente, pues el sector público en medicina no ha cambiado. Sigue exactamente igual de feo, de ojete, de todo lo que te pudiera yo decir, desde que yo me fui. Realmente no ha cambiado. Hay más edificios blancos, elefantes blancos, pero pues adentro aún no se han puesto las pilas y no creo que se pongan. Los servicios que yo hago de neurocirugía y de neuroendovascular, desafortunadamente necesitan una gran infraestructura, necesitan una sala de hemodinamia, necesitan catéteres, todos esos productos que como tú sabes pues son desechables y pues llegan a ser caros. Entonces, desafortunadamente el 80% de la población que tiene un infarto cerebral, que ahorita vamos a entrar en detalle, que es la causa número uno de disability en México, en Estados Unidos y en el mundo, pues es una enfermedad endémica y el 80% no recibe este tratamiento porque tiene sus peculiaridades en cuanto a los tiempos en que se tiene que abrir una arteria cuando se tapa. Y el otro 20%, y me estoy yendo muy alto, es en la práctica privada. Y ahí, pues afortunadamente, sí tenemos un sistema de salud como en Dinamarca. En la práctica privada, claro que obviamente la práctica privada pues cuesta, o son los pacientes que tienen seguro de gastos médicos Claro. mayores,
Y pues sí, entonces te digo desafortunadamente porque a mí me llega la consulta pacientes que fueron al público hace un mes, hace 15 días y que llegan ya sin hablar, llegan sin caminar, llegan sin ver, llegan paralizados, llegan hemipléjicos y pues ya realmente no se puede hacer nada. Y ahí viene algo de frustración porque dices, yo sé hacer a la perfección esto, yo le pude Claro. haber abierto la arteria al paciente con los ojos cerrados, pero pues no hay con queso las quesadillas. Entonces, pues el sistema de salud público aún sigue muy deficiente y Y no me creo que vaya a contaste, cambiar. y me Te voy a contaste de contar un... un ejemplo, sí. Sí. Paciente de 28 años, joven, que se presentó, a mí me llegó al consultorio con hemiparesia, significa que no podía, tenía débil el brazo y la pierna. Déjame te interrumpo aquí para explicarle de primaria trunca. Lo que les está explicando Leo es que así como si alguna arteria del corazón se les tapa, se les puede tapar o se les puede tronar, les puede explotar, puede sangrar alguna arteria en el cerebro. Y dependiendo de la localización en donde ocurre esto, así como una parte del corazón se va a joder, la parte izquierda, derecha, abajo o arriba, bueno, el cerebro controla el cuerpo. Se te jode una parte dominante, la parte que mueve, la parte que habla, la parte que ve, la parte que escucha. Entonces, cuando está hablando que se trombosó, se coaguló, se tapó y aquí, al igual que en el corazón, dead meat don't beat. Entonces, entre antes reperfundas o puedas ayudar a restaurar el flujo, menos daño. Entonces aquí es un caso de un vato de 28 años que está teniendo un caso en donde Pac se le tapó y ahora sí sigue. Fue un poquito diferente, en este paciente no se le tapó Ah, y es ok. más grave Ujú, porque ahorita ya vamos a entrar un poquito en lo que es oclusión o cuando las arterias se tapan, ujú. pero este es un caso que va a ilustrar la deficiencia que hay en México. Entonces es un paciente de 28 años que llegó con el brazo medio débil y la pierna medio débil. Y realmente es un paciente muy joven para que tenga estos síntomas neurológicos. Entonces, algo por ahí debe de andar mal. Se le hizo su estudio y resulta que tenía un aneurisma gigante de alrededor de 3 centímetros. Vamos a hablar un poco de aneurismas después, pero para que la gente entienda, un aneurisma es un globo en una arteria o un chipote. Yo les digo a mis pacientes, son los chipotes que les salen a las llantas o son los globos que se inflan en las fiestas infantiles. Eso es un aneurisma. Entre más sangre le entre al globo, más aire le entra al globo, la pared del globo se adelgaza, truena. Pero desafortunadamente este paciente pues no tenía seguro de gastos médicos y pues en ningún hospital público aquí en el centro del país ofrece esos tipos de tratamientos, entonces le tocaba ir a formarse a alguna institución pública en la Ciudad de México, que más o menos le hubieran tardado alrededor de 2 años en atenderlo o se conseguían un seguro de gastos médicos. Entonces, entre que una y que la otra, a al mes de que por fin el seguro de gastos médicos lo empezó a cubrir. Tenía que esperarse un tiempo porque un seguro de gastos médicos no te paga de inmediato ese tipo de enfermedades. Tienen que pasar cierto tiempo de antigüedad de seguro de gastos médicos y esperando cierto tiempo de el seguro de gastos médicos, el paciente llegó a las 3 de la mañana una noche quejándose de dolor de cabeza, en urgencias perdió el conocimiento, se intubó y resulta que se le había roto ese aneurisma. Estuvo tan grande ese sangrado porque va en relación la cantidad de sangre al tamaño del aneurisma, obviamente. Entre más un aneurisma más grande, como un aneurisma en la aorta, por ejemplo, que tú ves esos, entre más grande sea la pelota, más sangre va a salir. Entonces, este paciente, desafortunadamente, en el momento que llegó, no nos dio tiempo de hacer absolutamente nada y falleció a las 4 o 5 horas de haber llegado. Entonces, son los casos que dices, en su momento, si hubiera habido la infraestructura, hay el conocimiento, pero no hay con qué hacerlo, pues te frustra, ¿no? Y dices, híjole, mejor no sé qué hago aquí. Pero luego viene la otra parte. Entonces, si yo no estuviera aquí,
todos los que nos hemos logrado salvar, pues estuvieran muriendo, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia y la relevancia de lo que es el tema de hoy, de enfermedades cerebrovasculares. Claro. Entonces, ahí lo tienen, digo, es una cosa que si un gobierno les va a estar presumiendo de que tienen el sistema de salud de Dinamarca y la madre, bueno, al que le quede, al cual político que le voy a decir esto, que si le quede el saco que se lo ponga. Entonces, mi estimado animal, trátate o trátese, para que no tengamos uno en particular, tu familia y tú como político en el mismo lugar que le estás diciendo al pueblo que se trate en el servicio más chingón, aparentemente, que está con madre, ¿no? O es obviamente que tienes gente con el talento de Leo, doctor Rangel acá, que tiene una especialidad impresionante. Ponen la estructura, ponen las cosas para que ellos puedan salir adelante para tratar el pueblo tal cual como lo están diciendo. Así que háganlo, pues digo, está con madre, o sea, no hay nada más que le deseamos y la frustración que tiene Leo y tener el expertise y poderle haber salvado la vida a alguien de 28 años, ahí está. Pero déjense de mamadas, déjense Ahí de estar está. robando. Y te platico Entonces, otra historia. La semana pasada me llegó un niño de 2 años con el mismo tipo de aneurisma. Entonces ya sabemos en qué va a acabar ese pobre niño. bueno, pues sí, desgraciadamente estas son las trastadas que vemos y de Bueno, a repente lo cuando mejor, digo, a lo mejor le echamos la culpa, igual y si tú vas a Dinamarca también está igual de jodido, ¿no? Y digo, no, no sabemos, ¿verdad? claro que sabemos, no está así ni en Holanda ni en nada así, güey. O sea, yo sí, o sea, yo no tengo, porque digo, tú estás en México y tal vez tengas que, o sea, por eso no te estoy poniendo a ti de cabeza. Yo soy el que está diciendo, yo estoy aquí en Estados Unidos y sí les voy a decir, déjense de mamadas. Y si lo van a defender, defiéndanlo, pero exíjanle que todos los políticos, gobernadores, presidentes, me vale madre, se atiendan donde le están diciendo al pueblo que tiene lo mejor de lo mejor, porque se ve, y aquí es un ejemplo, que tienen doctores de primera que los pueden ayudar. Así que, Sí. pero Y eso bueno, en sí, general, digo, aquí en México, pues hay neurocirujanos, hay cardiólogos, hay excelentes médicos, internistas, claro. hay una calidad de médicos increíble. Así como tú y como yo que tuvimos la oportunidad de estar en unas muy buenas instituciones, hay mucho médico que tuvo la oportunidad de salir al extranjero, a Europa, a Estados Unidos y regresó y tiene unos conocimientos bárbaros, pero se topa con la frustración. Entonces, realmente son muy poquitos los privilegiados al tener acceso a ese tipo de médicos. Sí. Y bueno, los que están en México, que estén ahí, ya saben, aquí, o sea, si ahí tienen alguno de estos tipos de problemas, que ahorita vamos a hablar algunos de los más comunes que trata Leo, pues digo, no les queda tan lejos irse para San Luis. Es que está cabrón, güey, porque dices San Luis Potosí, que dices, ¿qué riatas hace allá este güey? Bueno, allá te llevó el destino. A mí yo estoy en McAllen, también diría, pues, ¿qué riatas haces en McAllen, güey, no? Pero, digo, tú ahorita ya estás feliz en lo que estás y contento y qué bueno, y yo estoy feliz Sí, aquí no, sí. también. Así que, pues bueno, había uno que me habías contado, ¿no? Que estuvo esperando como 15 años o 20 años, güey, que le hicieran cirugía y que ya cuando ya tenía Me río porque ya parece cómico, gente. No, no es por mamón, aunque sí soy mamón, pero bueno, no es para que suene mamón. Pero sí, es unas Sí, personas que no, están sí esperando. hay mucha gente que sí, aún está esperando, digo, pues es el ejemplo de toda la provincia, digamos, enfermedades complejas, que aquí el sistema de salud está muy centralizado, que el gobierno piensa que nada más a los chilangos les da enfermedades catastróficas y al resto del país no les da. Entonces, el resto del país, a excepción con Monterrey y escaso Guadalajara, todas las enfermedades graves, complejas, como un tumor cerebral o, no sé, una transposición de grandes vasos, algo que requiera mucha infraestructura, Sí, pues tiene que ir a formarse al hospital Instituto de Neurología en México, el Instituto de Cardiología en México, el Instituto de Oncología, el INCAN en México. Y pues ahí literal es esperar, Cristian, años para que te atiendan. bueno, Dinamarca. En fin.
Pero bueno, así está la mazacuata. Bueno, vamos Vamos a entrando en meternos, tema. vamos a entrar al tema que gustes, puede ser aneurismas o el tema que más te apasione. Adelante. O sea, Mira, es más, agárrate temas que ahorita te está escuchando la gente. Yo quiero que entiendan a quién están escuchando, platícales como si fueran tus amigos y de las cosas que tú tratas, porque yo creo que una de las cosas difíciles como paciente es encontrar un médico que digas, híjole, cabrón, ¿a dónde riatas voy cuando tengo estos problemas? Entonces, vamos a hablar de esas cosas y una para que aprendan y dos para los que están en México que sepan que tienen un especialista que hace todo esto. mira, vamos a hablar de dos cosas que creo que necesita difusión, porque hay que educar a la población, a los pacientes, y hay que educar a los médicos, porque también te encuentras con mucho. Sí, como dijimos que hay muy buenos, también te Muy, encuentras con mucho muy mucho, pendejo. sí, de a madre. Entonces, ahí va un poquito de educación de a gratis. Vamos a hablar de dos temas principales cerebrales. ¿Qué pasa cuando se tapa una arteria y qué pasa cuando se rompe una arteria? ¿Qué pasa cuando se tapa una arteria? Cuando se tapa una arteria, hay un cese abrupto del flujo sanguíneo a cierta región del cerebro. Como tú bien mencionaste, el cerebro está estructuralmente dividido en áreas que tienen diferentes funciones. Hay el área específica que se encarga de la visión, que se encarga del lenguaje, que se encarga de la motricidad, de moverle el brazo, la mano, coordinar las piernas, en fin, cada área tiene su función específica. Eh, Cuando se tapa una arteria, normalmente es la arteria carótida a nivel del cuello o es la arteria cerebral media, que es una de las ramas principales dentro del cerebro. Esas son, yo creo que el 90% de los casos que se llegan a tapar. Y esta enfermedad que se llama, en inglés se llama stroke, en español tiene varios nombres, se le conoce como ictus, se le conoce como infarto, en fin, tiene varios nombres. Eh, el cerebro se empieza a manifestar rápidamente con la pérdida de la función dependiendo de la arteria que se está tapando. Pero es sencillamente de identificar con cuatro cosas. Nos vamos a ir a la palabra fast, que significa rápido en inglés. Fast. Entonces tienes la F, la A, la S y la T. La F es de face. Todos los pacientes que están teniendo una arteria tapada, se les va a paralizar la cara. La segunda letra es A de arm, brazo. Todos los pacientes que tengan una arteria tapada van a empezar con debilidad del brazo y de la pierna. La tercera letra es speech. Algunos pacientes que están teniendo oclusión del hemisferio izquierdo van a empezar con alteraciones en el habla, que va desde un balbuceo, el no poder reconocer objetos, o hasta la franca pérdida del habla. Están completamente mudos. Y la última letra de FAST es la letra T, time. Hay unas pocas horas para ir a poder abrir esta arteria y poder revertir todos los síntomas. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que tenga parálisis facial súbita, alteraciones en el lenguaje súbito o debilidad de un brazo o de una pierna, están teniendo un stroke o un infarto agudo hasta no demostrar lo contrario. La mayoría de lo que se tapan estas arterias son por coágulos o trombos, que en su mayoría vienen del corazón o en algún otro porcentaje
de arteria a arteria. Quiere decir que las arterias de aquí de la carótida ya se estaba cerrando y hubo algo que la gota que derramó el vaso y finalmente se acabó de ocluir. Y aquí vamos a todo lo que tú predicas. El resultado de estos coágulos y de este infarto isquémico o stroke es el resultado de la obesidad, de la diabetes mal cuidada, de la hipertensión mal cuidada, del abuso del cigarro, del sedentarismo, de un problema cardíaco no identificado o un problema cardíaco maltratado. Por ejemplo, es extremadamente común ver pacientes que tienen fibrilación atrial o arritmia cardíaca maltratada, y eso es lo que induce la formación de coágulos, y eso es lo que eventualmente va a tapar estas arterias. Entonces, cuando tienes esos síntomas, realmente es una urgencia neurológica. Por cada minuto que pase, se muere alrededor de 1 millón de neuronas. Entonces, entre más Por cada rápido, minuto, dijiste. por cada minuto, así es. Entonces, entre más rápido se abra esa arteria y otra vez se restablezca el flujo sanguíneo, pues las complicaciones serán menores. Ujú. Solo tenemos, en lo que dicen los estudios más recientes, en el 2015 hubo un boom de publicaciones, todos en el New England Journal of Medicine. De hecho, se tuvieron que detener todos los trials, todos los estudios, porque se veía que los pacientes a los que se les destapaba la arteria mecánicamente, es decir, por un procedimiento endovascular, les iba mejor a aquellos que solamente recibían medicamento. Entonces, ha cambiado el paradigma del tratamiento de estos pacientes. Y ahorita en Estados Unidos están abriéndose stroke centers o centros para infarto cerebral por donde quiera. Me imagino que McAllen ya de tener el suyo o los suyos. Ujú. ¿Por qué? Porque se vio que esto funciona. Y el problema aquí es identificarlo a tiempo, trasladar al paciente a tiempo a urgencias, que el chango que esté en urgencias haciendo los trials identifica el problema y que se le llame al neurocirujano o al neurólogo rápidamente. Entonces, son todos esos pasos los que se tienen que hacer rápido. En Estados Unidos, allá hay una coordinación mejor, ya hay unos algoritmos bien hechos, todo mundo sigue las guías de la AHA o el de la American Heart Association, que fue los que publicaron las guías del manejo de stroke, y ahí precisamente viene esto. Entonces, tenemos hasta 6 horas para abrir esa arteria con un procedimiento endovascular. Antes de esto se usaba o se sigue usando un medicamento que va a disolver el coágulo, que solo se tiene hasta 3.5 horas para inyectar ese medicamento, que es un fibrinolítico, que en su mayoría es uno que se llama Alteplase. ¿Pero qué crees? Que solo funciona en un 10 o un 30% de los pacientes que tienen oclusión de la arteria carótida o de la arteria cerebral media. O sea que hay un 70 o un 80% que no les va a funcionar. Y me voy al ejemplo de la cañería. No es lo mismo abrir un caño con el ácido o con el dextrano o Sí, con el la drano, cosa que, exacto. el Ujú. drano que compras en el súper, Sí. a hacerlo con una bomba. Ujú. Eso es igual. Entonces, eh, eso es en sí, en un súper resumen, cómo identificar al paciente que está teniendo una oclusión arterial, cuánto tiempo se tiene, y dependiendo del tiempo en que llegue, se va a pedir el estudio. Normalmente, si el paciente, este, alguien hubo testigo de que estaba bien y en el momento dejó de hablar, normalmente es el esposo, la esposa o los hijos. Dice, mi esposo dejó de hablar a las 7 de la tarde, tienes hasta las 12 de la noche para abrir esa arteria. No significa que hasta las 12 de la noche vas a llevar al paciente a urgencias, no. Sí. Si a las 7 dejó de hablar, ya a las 7:05 ya lo estás trepando al carro y llevándolo a urgencias. No hay que esperar de que vamos a ver qué pasa, háblale al vecino, úntale no sé qué madres, dale la aspirina y esperemos. No, esa es cuestión de ir. Y se los digo así, tan así, porque eso es lo que se ve todos los días. Es que me esperé a ver si se le pasaba.
no va a pasar. Entonces, Sí. alguien que deje de hablar, alguien que deje de mover un brazo o una pierna, es un infarto cerebral agudo hasta no demostrar lo contrario. Eso es lo que, esto es muy importante, gente. Entonces, aquí lo vemos mucho en lo que viene siendo el corazón cuando se tapa una arteria, de que, ay, es que pensé que era gastritis, ay, es que es un aire, ay, es que no, se me está haciendo un pinche retortijón y me tomo un Tums o sea, no, güey, o sea, te puedes estar infartando, puedes tener una arteria tapada y pues la, ¿cómo se dice? Cuando niegas, ¿no? ¿Cómo se dice? La negación. Sí, o sea, la negación es brava, güey. Es como que se quieren hacer una puñeta mental para decir, no es el corazón, es que no, voy a estar bien. Y se te está Sí, no, no, muriendo. están evitando tener el problema. Sí, sí, o sea, te quieres convencer de que no hay un problema y hay un problema. Y entre más tiempo pase de que esa arteria no se abra, más probable es que dependiendo de la localización en donde esto, porque bueno, si se te tapó la parte más lejana o distal de la arteria, bueno, no hay pedo, pero si se te paró una parte, o sea, tapó una parte proximal, pues más corazón se te va a morir. Bueno, en el cerebro, Es entre igual. más importante sea la arteria o la localización, pues entre más tiempo pase, más probable es que pues que es pendejo, o quedes ciego, o que no puedes mover el brazo, Sí, que no o recupere. Y esos son los pacientes que vemos cotidianamente en la calle, que no pueden moverse, que van con su bastón arrastrando su pierna y cargando su brazo en en una madre de esas para los brazos que ya no tienen la función. Y eso los vemos todos los días, sin mencionar todos los que se murieron. Porque si se te llega, por ejemplo, a tapar la arteria carótida interna aquí en el cuello, hay una mortalidad hasta del 80%. Entonces, en general es la causa número uno de discapacidad en Estados Unidos. Me imagino que pues, debe ser igual el resto del mundo. ¿tú sientes que cuando llegaste a México ves una prevalencia, una incidencia distinta o más prevalente de lo que veías en Minnesota? ¿No? Igual, Igual. no, no, igual. Tanto en Estados Unidos como en México está lleno de gordos, de hipertensos, de diabéticos, de fumadores, de sedentarios, en fin, o sea, es igual. A lo mejor la población afroamericana, que es muy poca aquí en México, pero en Estados Unidos pues obviamente es mayor, esta población tiene genéticamente una predisposición a desarrollar placa carotidia o placa intracraneal. Pero en general, pues es igual, ¿eh? O sea, tanto las enfermedades crónicas secundarias a todos estos problemas que nosotros mismos no nos cuidamos desde un principio, pues va a llegar el momento en que te cobre factura y te dé un infarto. Aquí les estoy poniendo, Leo no puede ver esto, pero la gente que nos está viendo sí, les estoy poniendo aquí lo que viene siendo la circulación en grandes rasgos ahorita en mi foto. Entonces aquí lo que están viendo son la arteria carótida. Tienen la carótida común, la carótida interna, la carótida externa y esto que luego va, lo que viene siendo el polígono de Willis, que luego le empieza a dar circulación al resto del cerebro, luego tiene las arterias vertebrales, que es lo que va para atrás. Entonces, el punto de esto es que dependiendo de dónde se esté tapando esta arteria, o depende de dónde sea el aneurisma, se tapó o se tronó, la manifestación va a variar. Entonces, ya que estamos hablando de estas manifestaciones, hay uno que a mí me parece, espérame, ¿cómo le hago aquí? Que me parece fascinante y digo, de aquí ya partimos, es el Locked-in Syndrome. Holy shit Mm. balls. Ese, Sí, o sea, ya dejo que escuchen, o sea, para que vean, para mí es impresionante. O sea, ustedes que, pues es que de algo me voy a morir. O que salen con la mamada de que, oiga, doctor, es que mi presión está en 150 todo el tiempo, pero si me la baja, pues luego lo que pasa es que, pues, me siento muy mal. Eso es normal para mí. No, güey.
no es normal para ti. O sea, nunca es normal ser anormal. Ahora que quieras estar ahí, hacerte pendejo o pendeja, bueno, eso es cosa tuya. Pero entiendan una cosa. A partir de 140 para arriba, si esa es tu presión constante, ojo gente, no te estoy diciendo que, no, tengo la presión de 140, qué pánico, no, espérate, hay razones, se desvelaron, están estresados, están haciendo corajes, son de los pinches nacos que ven a casa de los famosos y ya están haciendo corajes porque a quién le mentaron la madre, bueno. Eso es otra cosa, ¿no? Pero si andan así, haciendo casos, corajes, porque están viendo esa pinche serie pedorra, entonces pues sí, ahí se te puede elevar la presión, pero eso no quiere decir que tengas hipertensión o que estés mal. Pero les voy a dar un ejemplo que es el síndrome del ¿cómo se Se dice en llama español? síndrome de Lock, como candado, Lock-in Locked-in syndrome, pero en español syndrome. ¿cómo se dice? Sí, Síndrome del enclaustramiento. escuchen esto porque parece película de terror. Es un síndrome y explícanos qué es. O sea, de Sí. madres, güey. ¿Qué es lo que pasa acá? Afortunadamente lo vemos, Raro. lo vemos raro, yo creo que uno o dos al año. Pero es un síndrome. Ves que hace rato estábamos hablando de que la oclusión de la arteria carótida tiene una mortalidad del 80%. Este, y yo creo que por los cientos de pacientes que yo he visto, y si me pidieran a mí mi opinión muy personal, ¿qué preferirías, morirte o quedarte con las secuelas de un infarto grande? Yo te diría, preferiría morirme. ¿Por qué? Porque eres una carga para los seres, eh, quedas completamente deshabilitado de toda función. Cuando un stroke se establece y ya perdiste todas las capacidades, literalmente no puedes bañarte, no puedes comer y hasta ni limpiarte la cola puedes hacer tú solo. Entonces, imagínate la denigración de ser humano estar sobre una cama todo el tiempo y que te hagan todo eso. Eventualmente los pacientes se van a morir, se mueren por infecciones o se mueren por coágulos en las piernas, pero mientras se mueren, pues es un sufrimiento grave. El síndrome de lock-in es un síndrome en donde la arteria que se va a ocluir es la arteria basilar. La arteria basilar, ahí como lo mostraste en el círculo de Willis, es una arteria, yo creo que es la arteria más importante del cerebro. Y esta va a ser formada por las dos arterias vertebrales, son las dos arterias que van del cuello hacia arriba, pero por acá atrás. Estas dos arterias vertebrales van a formar la arteria basilar. Y no vaya a ser la mala suerte de que el coágulo que tienes o que se desprendió del corazón se vaya y se localice en la arteria basilar. Porque esta arteria basilar lo que hace es dar el flujo sanguíneo al tallo cerebral. El tallo cerebral es el integrador de todas las funciones antes de que pasen a la médula espinal. Entonces, en ese tallo cerebral están las funciones específicas de el respirar, el latido cardíaco, el movimiento ocular, etcétera. Muchas funciones que nosotros damos por hecho que tenemos, pero para eso se necesita que haya un sistema cerebral íntegro. Entonces, en ese síndrome de Lock-in Syndrome se ocluye la arteria basilar y lo que va a causar es una muerte en las neuronas en el tallo cerebral. No, es que le Y estoy que, apuntando, o sea, nomás para que sepas, ahorita están viendo el diagrama, no sé si estás viendo live, pero le estoy poniendo aquí un diagrama y ahí pueden ver cuál es la arteria basilar justo de lo que estamos hablando. O sea, no sé si tú lo puedes ver, pero yo ahorita en Instagram y le estoy poniendo, en vez de que me vean a mí, están viendo la circulación. Y para que entiendan, ahí es donde el locked-in syndrome, justo esto, claro, se puede tapar donde sea, pero es lo que está diciendo ahorita Leo de la importancia, porque si cae ahí esto, terminan bailando gorro. Así que, bueno, ahí tienen la imagen, la pongo un poquito al lado mío para que nomás ahí la tengan.
Síguele. Entonces, hay una pérdida de la función del tallo cerebral, en donde el paciente pierde todas las funciones del cuello para abajo. Pero ¿qué crees? Las funciones del cuello para arriba se mantienen. Entonces, tienes un paciente que no puede hablar, Sí. no puede mover del cuello para abajo, pero está absolutamente consciente de todo. Puede escuchar, puede entender tus males chistes, puede O sea, tener una puede tener comezón y no se puede rascar. Le puede doler algo y no puede comunicarte que le duele. O sea, es un pinche infierno. O sea, eso es lo que Entonces, es. el paciente siente todo, pero no se puede mover ni comunicarse que lo está teniendo. Su única manera de poder comunicarse es a través de los ojos, para arriba y para abajo, izquierda, derecha. Sas, cabrón. Entonces, imagínate la desesperación. Es como por ahí dicen las gentes, se me subió el muerto, doctor, y cuando Eso. estaba despertando, sentí que por unos microsegundos o por un segundo no, estaba consciente, pero no me podía mover. Bueno, eso, pero permanentemente. Sí, no. Está. Ahora, no es común, gente, no es para que ahorita empiecen con palpitaciones y los hipocondríacos. ¿Y cómo sé si tengo eso? Nada, No, no, tranquilícese. no. Es algo O sea, sumamente raro. es Y algo muy raro y créeme que si alguien lo va a tener es muy obvio. No es de, híjole, ¿qué estudio me tengo que hacer para checar eso? No, eso no. Realmente tienes que estar en muy malas condiciones para, para tener eso. Y como te repito, eso es muy raro. Pero el punto de esto es para que entiendan que, o sea, uno no sabe si tú embolizas, vamos a decir que tienes placa en la carótida, o tienes una ateroma en la aorta, o tienes un coágulo en el corazón, por ejemplo, aquellos que tienen fibrilación auricular. Entonces, si tienen fibrilación auricular, que es un ritmo muy común, es un ritmo en donde yo le digo la chiripiolca del corazón. Y entonces, cuando tienes fibrilación auricular, tú puedes formar coágulos dentro del corazón. Y estos coágulos, si no se tratan adecuadamente con los adelgazadores de la sangre, se pueden ir a diferentes partes del cuerpo. Se pueden ir para tus piernas, se pueden ir para tus arterias del intestino, pero también se te pueden ir para arriba. Y si se van para arriba, ahí es donde, dependiendo de dónde está, causa la obstrucción. Esto no tiene nada que ver con los que están preguntando de Bell's Palsy. Nada que ver. Esto no tiene que No, ver no, no, stroke. Bell's eso es Palsy otra cosa, es no. otro pedo, completamente. Así que no No, se no, me no, anden el Bell's tramando. palsy es una tarugada, eso es, bueno, no tarugada, pero es un diagnóstico neurológico sencillo en donde se paraliza la cara y es secundario a un virus. Pero es una parálisis progresiva de un día, no es algo súbito. Y para los... Este, y es autolimitada, algunas semanas se pasa. Y el virus que causa esto es el virus del herpes. Ay, para que tengan cuidado y no se pongan en situaciones de contagiarse. eh, y ándale, pero puede dar también aunque no tengan herpes, ¿no? Es otra cosa. O si te toca ahí el vato que te toda la cara chueca es porque andan de herpéticos. ¿Es Así por es. eso? Sí, el herpes se va a alojar en el ganglio del nervio facial. Y ahí se queda dormido. Y cuando hay algún estrés, puede ser mental, físico, cambios de temperatura, tuviste una infección, se te bajaron las defensas, en fin, muchas cosas, ese virus puede reactivarse y inflama el nervio facial y te da una parálisis facial. Y O es sea, es común como, que los pacientes que tienen parálisis, o sea, que tengan 2, 3 episodios de parálisis facial en su vida. ¿Por qué? Porque tienen el virus ahí. es como un herpes zóster, entonces. Es el herpes Así zóster es, facial. Mira, qué interesante. así es. Bueno, pero ahora, gente, entonces, ¿y qué hago, doctor?
Dejen de comer mierda y hagan caso a lo que venimos diciendo desde el episodio número 1, gente. Lo que pasa es que se cagan cuando les dicen, es que no, es que Pedrito está muy sano, mi hijo de 10 años que parece una pinche morsa con patas. No, gente, si ya desde chicos están obesos, disculpen si no les gusta lo que les estoy diciendo, pero los están predisponiendo para estas cosas. Los están predisponiendo para que tengan enfermedad vascular periférica, para que se les tapen las arterias del corazón, para que se les tapen las arterias del cuello, para que se les tapen las arterias del pito. Así que de repente a los hombres no les importa mucho que se les tape las arterias de este cuello, pero sí les importa que se les tape las arterias de otro cuello. Entonces, sí, agárrate el cuello que quieras, güey. Pero para todos esos güeyes que andan a los 15 años ahí de pajeros, digo, si ya la pancita les está tapando el chile, pues pueden acabar con otros problemitas ahí arriba. Así que yo no sé, o sea, yo les digo esto no por grosero, le digo porque no siento, o sea, no creo que les está llegando el mensaje a estos jóvenes. Me queda pendiente hacer un vape, me queda pendiente hacer un TikTok acerca del vaping. Están ahorita a los 13 años, a los 12 años, a los 14 años, la incidencia de que están utilizando estas madres va en aumento. 80% de la gente que fuma tabaco empezó, o sea, 80% de los que terminan fumando tabaco han tratado el vape, aparentemente de los nuevos que están agarrando. Pero están empezando a los 12, 13 años. Esto causa inflamación, esto causa problemas en los pulmones, esto causa una cosa. Y el punto de esto es que si además están comiendo más, si además se la pasan de huevones, si además tienen un hábito malo alimenticio, pues lo siento mucho, pero si creen que Pedrito cachetón, porque está ahí, parece la botarga de Michelin, se ve bonita, pues es simplemente una bomba de tiempo ese cabrón. Así que, Así es. y bueno, el punto es, la prevención es la mejor intervención, tanto para el corazón que como para el cerebro, y eso es lo que les estamos tratando de decir. Leo y yo aquí estamos y les podemos tratar la complicación. Pero si una vez que te tratamos la complicación, no cambiamos o no nos enfocamos en el problema de raíz, la probabilidad de que esto vuelva a suceder es extremadamente alta. O Así es. sea, Y entonces, fíjate que qué coincidencias de la vida, porque justamente vamos a tener que interrumpir este podcast. te hablaron de una urgencia. Me están llamando de una urgencia. Y ahorita lo van a ver, ahorita que meta a operar al paciente, van a ver justo el ejemplo vivo de lo que tú y yo estamos hablando. Me acaban Bueno, de hablar de una paciente que está hemipléjica y sin hablar. Eso es infarto, oclusión arterial, hasta no demostrar lo contrario. ok. Y bueno, ya van a ver el ejemplo. Bueno, gente, la vez pasada estábamos hablando con el doctor Leonardo Rangel, neurocirujano, y pues como ustedes saben, él es un plomero glorificado, pero del cerebro igual que yo, ¿no? Yo del corazón, él se mete en el coco, y pues tratamos de que la gente no quede tan bruta, porque si hay una pandemia de brutez, ¿no? Pero le hablaron, tuvimos que poner en pausa el episodio y él se fue a una emergencia y pues tuvo final feliz, ¿no? No, sonó feo eso, pero tuvo final feliz la esta y ahorita les vamos a enseñar, nos hizo el favor, pidió permiso el paciente y nos va a explicar un poquito lo que hizo. Pero antes de eso, esto para hacer la comunicación con la parte previa del episodio, estábamos hablando de lo que viene siendo las embolias, los ataques cerebrovasculares. Entonces, si quieres darnos, porque luego nos vamos a meter a la parte de hemorragia. Una cosa es la embolización, que es el isquémico, hemorrágico. Luego lo metemos con aneurismas. Así que, pues, vamos a tocar el tema otra vez de la parte isquémica o la embolización. Y luego, ya cuando tú me digas, yo ya les pongo aquí unas imágenes que les vamos a compartir para que entiendan, porque si no, sí está medio en chino. A ver, dale, señorón. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Mira, la vez pasada pues nos quedamos en el tema de la oclusión arterial o infarto isquémico o stroke o ictus, tiene diferentes nombres. Y para recapitular, vamos a mencionar rápidamente qué es. Es cuando una de las arterias del cuello o del cerebro propiamente
se tapan, quedan ocluidas, evitando el paso de flujo sanguíneo y de oxígeno a esa parte del cerebro. Y como lo habíamos mencionado, en su mayoría son émbolos o trombos que se originan en las cavidades del corazón. Normalmente es un paciente con un problema previo, el más común es una fibrilación atrial o atrial fibrillation, en Ujú. la que el corazón está latiendo irregularmente, como tú perfectamente lo sabes, y el latido irregular va a hacer que haya flujo de sangre que se esté ahí quedando acumulado y no se ha bombeado a través de la aorta, y ese estagnación de flujo o ese flujo lento, pues va a formar ahí coágulo. Entonces, Eso es un buen punto porque voy a aprovechar para la parte de la fibrilación auricular, ¿no? Ya que lo dale. comentaste, lo mencionaste. La fibrilación auricular, gente, es un ritmo muy frecuente, es un ritmo que vemos pues, con mayor incidencia a medida que nos vamos haciendo rucos o viejos, ¿no? Y básicamente lo que yo describo la fibrilación auricular es como la chiripiolca del corazón. Entonces, en esto de la chiripiolca del corazón, es que el corazón, como dice Leo, en vez de tener una cosa sincrónica que late aquí, luego acá, y luego se pasa para la parte de abajo, aquí lo que tenemos es básicamente, imagínense que está escuchando voces el corazón y está latiendo de una manera muy errática, irregular. Eso hace que la sangre se quede papaloteando dentro del corazón y entre ciertas partes se puede ir a lo que viene siendo el atrial appendage, en donde se forman unos coágulos. Estos coágulos se hacen, pueden ser muy chiquitos y pequeñitos, y entonces al momento que el corazón está contrayendo, ¡brup!, se va y se puede ir a diferentes partes. Se puede ir a la pierna, se puede ir a la circulación de las arterias de los riñones, a las arterias de los intestinos Intestino. y donde sea que vaya va a causar su complicación asociada a ese territorio vascular, siendo probablemente el más importante pues el coco, ¿no? Así que, ya que lo interrumpí a Leo, pues que le siga. Dale. Sí, entonces, como bien lo describiste, pues se va y depende del tamaño del coágulo, va a ocluir una de las arterias del cerebro, normalmente es la arteria cerebral media, y si es más grande el coágulo, pues va a ocluir completamente lo que es la arteria carótida izquierda, o bueno, la arteria carótida izquierda o derecha, cualquiera de las dos, que son las dos arterias que conectan el corazón con el cerebro, Ujú. que viajan a través del cuello. Hay dos arterias carótidas, dos arterias vertebrales, son las que cuatro comunican directo corazón con cerebro, pero es más frecuente en la circulación anterior, que viene siendo las arterias carótidas. Y esta es la complicación más temida porque la arteria carótida, la oclusión de la arteria carótida tiene una mortalidad hasta del 50%. Es decir, que uno de cada dos pacientes que se les ocluye la arteria carótida se van a morir, si ¿Pero de es qué que no mueren? lleva. El área cerebral donde va a llegar este flujo, al ocluir la arteria carótida, está tomando prácticamente todo el hemisferio cerebral, lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital, es prácticamente la mitad del cerebro. Y estos pacientes fallecen de, si es que no se llega a restablecer la circulación, todo ese cerebro se infarta y se muere. Y hay una inflamación que se llama inflamación maligna hemisférica, y eso muy poca gente lo llega a sobrevivir. Entonces, de eso se muere, de edema masivo de uno de los hemisferios, que va Ok. a causar eventualmente una herniación y muerte. Entonces, tiene una alta mortalidad. Entonces, de los peores accidentes vasculares o de los peores strokes que nosotros podemos ver, es precisamente eso. Hablábamos nosotros del locking syndrome, en donde el paciente no se muere, pero está vegetativo con la única capacidad de mover los párpados. Bueno, estos otros pacientes, pues sí se llegan a morir.
porque prácticamente la mitad del hemisferio o el hemisferio cerebral, la mitad del cerebro, pues muere. Entonces de eso es lo que muere el paciente. Y eso es precisamente la urgencia que llegó el día que estábamos haciendo el podcast. Esta paciente es una paciente femenina de 77 años que empezó con afasia, el no poder comunicarse, estaba completamente muda, y con parálisis completa del brazo y la pierna derechas, así como parálisis facial y la pérdida visual del lado derecho. Exactamente como nosotros lo estábamos describiendo, en ese momento justo le estaba pasando a un paciente. Entonces, pues no sé si tienes ahí la imagen. La primera imagen que te mandé, Ahí en está. donde solo se ve una línea, ahí es eso que estamos viendo, es una angiografía. Para ese momento el paciente ya habíamos descartado que no tuviera una hemorragia cerebral, que se hizo con una tomografía simple de cráneo. Después de ahí la pasamos directo a la angiosuite o a la sala de hemodinamia. Introducimos un catéter desde la ingle directo hasta la carótida interna. Por los síntomas, nosotros ya sabemos que es el hemisferio izquierdo. Déjame Tratamos se de los no... explico a nivel de primaria trunca, porque no todos Dale, van a dale, entender lo que acabas de decir. Entonces, básicamente lo correcto. que aquí Leo está tratando de hacer es, está tratando de llegar a esta arteria que yo les acabo de poner aquí al ladito. Esto que ustedes están viendo es básicamente la carótida interna. Entonces, lo que él está tratando de hacer es cómo fregados va a llegar ahí para destapar. Bueno, entonces, por la ingle, por la arteria, por la femoral, se hace, agarramos un alambrito, agarramos una jeringa, anestesiamos y luego se hace con un catéter, se pone un sheath, no sé cómo se dice en español el sheath, no sé, Introductor. un introductor, un acceso, y de ese acceso ya se pone un catéter el cual llega, en mi caso, al corazón. En el caso de Leo, nos llega y nos pone un acceso a lo que viene siendo, bueno, ya sea la carótida izquierda o la carótida derecha, y aquí luego es lo que les está diciendo, él ya empieza a meter el equipo para poder hacer esto. Y ahora sí, ya que tenemos esto, aquí va la siguiente foto. Entonces, eh, bueno, pues aquí ya se ve la circulación. Fíjense cómo tenemos esto primero, que está completamente tapado. Entonces él luego ya, si quieres ahora sí, describe el equipo y yo pongo lo que sucedió luego, cómo se ve. Sí. Entonces, una vez que identificamos esa arteria carótida completamente tapada, normalmente lo hacen a nivel del segmento petroso. Es decir, la arteria carótida va en el cuello y luego hace varias vueltas hasta llegar propiamente al cerebro. Y en una de esas vueltas siempre se queda ahí atorado el coágulo. Y les dije que este era de los casos más difíciles que podemos tener porque es un coágulo grande. Y después de ese coágulo, sabemos que hay arterias que están pues vacías, que no hay flujo cerebral. Y aquí es donde técnicamente tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando llegamos con diferentes catéteres o stents para retraer y chupar ese coágulo, lo tenemos que hacer de tal manera, tan precisa, que vamos a colocar un catéter dentro de otro catéter para llegar al coágulo. Entonces, este es el coágulo. Tenemos que llegar con el catéter exactamente a las pompas del coágulo. No nos podemos ir más allá porque tenemos el riesgo de empujarlo y que se vaya a otro territorio. A ese problema se le llama fragmentación o fragmentation. Y eso complica la situación porque ya no nada más es un coágulo, sino ya se dividieron en varios y tenemos que ir a cazar uno por uno. Entonces lo que queremos es técnicamente llegar y colocar el catéter aquí, ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Si lo dejamos antes, pues no tiene la capacidad de chupar, de succionar, pero si lo ponemos justo ahí, sí lo va a hacer. Si Para la pasamos, gente lo que no podemos entiende, empujar.
para la gente que está batallando con esto, imagínense que ustedes tienen un tapón de cerilla en la oreja, ¿verdad? Y que van con un cotonete. Ese cotonete, mis estimados, no va a sacar ni madres. Lo único que están haciendo es empujando. Entonces, hay que tener maneras para poder maniobrar y quitar esto. Esto es lo que está diciendo Leo. Pero aquí el peligro es distinto. Si ustedes van y empujan este coágulo o esta pelotita de donde está, se puede luego fragmentar y se le va a ir sepa la madre a dónde. O sea, ahorita lo tienen en un estado que está agarrado, está una pelotita y está relativamente estable, aunque está causando un desmadre. Pero si va la persona, lo empuja, que es una complicación, ahora sí causó un desmadre porque eso se pudo. Imagínense que es un meteorito que chocó contra otro y se desparramó y ahora sí se va para todas partes y que ahora sí sepa la madre la manifestación que te va a dar, dependiendo en dónde ahora vaya, qué territorio de la circulación del cerebro, es como se va a manifestar y ahí sí ya no pueden hacer nada, ahí sí ya valió madre. Entonces, eso es lo que está diciendo Leo de no, o sea, que es una cosa sumamente exacta, donde no pueden empujar de más ni de menos. Es una exactitud impresionante para poder agarrar y, bueno, ya con equipos y cosas, sacar o chupar o quitar el coágulo y, pues, tal vez poner un stent o lo necesario, ¿no? Así Así que, es. Entonces, bueno, lo que hicimos aquí, pues fue primero eso. Sacamos un fragmento de coágulo, se hizo una angiografía, y vimos que todavía había un segundo y un tercer fragmento que no estaban afuera, que todavía estaban bloqueando parcialmente la circulación. Y volvimos a hacer la misma técnica, tratar de llegar solamente con ahora sí que nada más la puntita para sacar exactamente el coágulo, no empujarlo de más, pero no quedarnos cortos. Entonces, de esa manera fue que pudimos restablecer el flujo y como ya mostraste esta otra imagen, ya se ve ahora sí todo el flujo cerebral que se ha restablecido. entonces vean, este es el before. Y ya después de que mete la cosa, ahora sí, ahí ya restauró el flujo. Ahorita me voy a meter con esto, porque creo que muchos dicen, ay, qué aburrido. Es que no es de que sea aburrido. Aquí es lo que yo siempre les estoy comentando con el desmadre, que a todo el mundo le interesa cómo se ve por fuera, pero no entienden cómo chingados se ven por dentro. Y estas son las complicaciones de, bueno, no pasa nada y que se hacen los chistositos y que de algo de me voy a morir. Bueno, no tienen idea de lo que es una muerte de estas. Y si eres de los que quedó vivo después, que no son los 50% pero quedaste turuleco, te queda una vida ojete por el resto de tu vida donde no, donde vas a hacer o o sea, vas a depender de los demás. Entonces, para mí es una irresponsabilidad espantosa cuando me vienen con la jalada de que es que de algo me voy a morir. Pues sí, güey. Nada más que tu familia, tu esposa, tu pareja se va a morir adentro en vida porque va a tener que ahora sacrificar todo para estar manteniendo o estar soportando o estar cuidando a un vato negligente que creyó que era muy chistosito, que se la pasó de mamador, fumando y que nunca cuidó su vida. Lo siento, gente, yo ahí sí. Ahora, si te pasó esto por filiación auricular, eso es otra cosa. Pero hay gente que aunque les dices, les vale madre y se lo ganaron a punta de chingazos la complicación que está ocurriendo. Entonces, aquí, esta es la razón, tienen que entender. Es que, doctor, yo me siento mal si me baja la presión abajo de 160 y estoy normal. Me vale madre, güey. O sea, 160, ahorita vamos a hablar las complicaciones de lo que viene siendo un stroke hemorrágico, aunque también predispone a estas cosas. Pero esto es el punto. ¿Por qué hablamos de esto? Porque lo mejor es prevenir. ¿Cómo previenen? Con el estilo de vida. Y les acabo de hacer un TikTok o un video acerca de la Casa de los Famosos, cuando Bárbara de Regil está hablando y que le empezaron a criticar como si se hubiera metido con Jesucristo, con la Virgen María, güey. Lo único que dijo es que no quería comer hotcakes y la gente se volvió loca. Óigame, discúlpeme, pinches dragones, que dices que no puede estar satanizando la comida. Eso no es comida, eso es mierda, eso es un comestible, como les digo. Nada más que a ustedes se les dice bonito y tranquilito y como que el mensaje se pierde. Entonces aquí se les tiene que hablar como un padrastro en perico sin amor y que les va a pegar con el anillo en la jeta, ¿no? O sea, es que tienen que entender este mensaje tan importante. Porque aquí
Leo llegó a tiempo y sí le pudo salvar relativamente la vida. Aquí está, esto es el coágulo, esto fue lo que sacó. Esa es la mazacuata que estaba causando esto. Él se metió con el equipo, pudo restaurar ese flujo y esto, ay güey, esto era lo que tenía ahí atorado. Y algo tan insignificante, eso es suficiente para que queden jodidos el resto de su vida o muertos. Entonces, y luego tenemos el final feliz. Aquí tenemos a la doña bien contenta, moviendo sus extremidades, ya podía hablar y eso es el cambio tan importante y el tiempo. No, otro error que hacen, yo creo que lo hacen también con esto, ¿no? Como que quieren justificar. No, pues es que estoy cansado y por eso no puedo ver. Oye, güey, corre a un lugar donde te puedan atender, de la misma manera que del corazón, ¿no? Si te duele el pecho, no, es que creo que es gastritis, me eché unos tamales bien, ay, hijo de su mano, fueron los pinches tamales. A ver, dejen de estar, más vale prevenir que lamentar, porque luego se les infarta el corazón y como dice el dicho, dead meat don't beat. En este caso, pues sería dead meat don't think, ¿no? Así que Exacto. ahí tienen el caso y eso fue la razón por la cual la vez pasada que estábamos con Leo se tuvo que suspender el... ¿Estás de guardia todos los días tú con estos desmadritos? Digo, porque no puede haber mucha gente que tenga tu expertise allá en San Luis, ¿no? Pues sí, soy el único. Entonces estás de guardia siempre. Bueno, menos cuando no estoy de viaje, el que le dio, pues ya se jodió. Pero cuando estoy aquí, pues sí, me toca ir. Bueno, qué hueva, güey. Estás peor que yo. ¿Qué tan frecuente te caen? Pues yo creo que unas 3 veces a la semana, promedio. Neta. Atáscate, papá, que hay lodo. Bueno, Eh, qué bueno, pues qué bueno que te dice, o sea, pero entonces la otra cosa es que si no está Leo, entonces tienen que usar los trombolíticos, pero como había hablado él la vez pasada, que es un trombolítico, es un medicamento que básicamente trata de deshacer el coágulo. ¿Cuál fue la el drano. eficiencia? Creo, 10 a 30%, ¿qué fue lo que dijiste? Nomás de ese 30%, dependiendo. Por ejemplo, a ese paciente, si le hubieran metido el fibrinolítico, el alteplasa o el drano para destapar esa arteria, solo tenía un 10% de probabilidad de que se hubiera abierto. Ya. Bueno, entonces ahí lo tienen. Esto es lo que viene siendo el, pues un ataque isquémico, ¿no? Entonces, Donde se cierra la circulación y hay que ir a destapar. Yo creo que con ese ejemplo queda más claro lo que es un infarto isquémico, la rapidez con la que la hay que importancia. atenderse y correr. Ujú. Y bueno, ya vieron cómo se trata. No todas las veces tenemos un final feliz, como todo mundo lo sabe. A veces hay finales no tan felices, pero en su mayoría, si es a tiempo, se puede lograr ese resultado. Y así como tenemos tenemos también lo que viene siendo un ataque que es hemorrágico, que se empiezan a sangrar. Y aquí es donde yo les vuelvo a insistir. El problema de la hipertensión es que le llaman el silent killer. Hasta cierto punto similar a la diabetes, ¿no? Porque hay gente que ya está acostumbrada a tener una presión en 170, 180, y ahí viene el problema que cuando la empezamos a controlar, ya sea con dieta, medicamentos, lo que ustedes quieran, y de repente te dicen, es que doctor, pues me ponen la presión en 130, 140 y me siento desganado. Sí, muchas veces se van a sentir un poquito cansados, pero eso no quiere decir que esté mal. Se la vivieron, o sea, se la pasaron viviendo mal con presiones que no deberían de estar, que les va a causar complicaciones y que les aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y eventos cerebrovasculares. Y eso ya lo vemos como un trend arriba de 140, una presión sistólica. Ojo, déjenme les pongo otra cosa, porque luego me los terminan asustando de la reverenda chingada todo el tiempo, que me llegan aquí a la clínica, pero traumados. Es que, doctor, tengo una presión 150. No hay pedo, güey. O sea, ustedes pueden tener una presión de 150 o 160 si están estresados. Yo la otra vez fui al dentista. Yo quedé pendejo. Yo quedé traumado con mi experiencia del dentista cuando era chico, güey. Yo escucho el zzzz y en su madre, güey. Y estaba en el dentista y me escucho nomás ahí un huerco y gritando y escucho eso y mi presión estaba en 165 o 170, que es lo que viene siendo el white coat hypertension, ¿no? O sea, entonces, niveles de estrés, si estás manejando,
y te pasa un bruto al lado. Todas estas cosas pueden elevarte la presión. Lo que no queremos es que su presión esté elevada constantemente arriba de 135, 140, ¿no? Esto es importante porque a, a partir de 140 para arriba es donde ya empezamos a ver un cambio significativo e importante en lo que viene siendo los eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. Así que creo que eso, Leo, nos puede poner en punto. Podemos hablar, yo creo que lo que podemos hacer es hablar de los aneurismas y aprovechando la complicación del aneurisma, hablamos de la parte hemorrágica, porque para el aneurisma tenemos que tener también un control de la presión sumamente importante, ¿no? Así que no sé Así cómo la es. veas, si te gusta esa Sí. historia o cómo le hacemos. Mira, vamos a platicar un poquito de la hemorragia cerebral o del infarto cerebral hemorrágico. Y aquí es exactamente lo opuesto. Normalmente es un paciente con historial de presión sin algún control y va a afectar la circulación cerebral de varias maneras, igual que el tabaco, igual que la diabetes. Aquí lo que va a hacer es que va a hacer cambios que se llaman aterosclerosis o aterosclerosis, en donde las arterias se van empezando a deformar y van a empezar a formar puntos débiles en la pared de la arteria. Esos puntos débiles les pueden pasar varias cosas, en- dependiendo de la anatomía en donde están. Por ejemplo, los puntos débiles en arterias pequeñas van a dar una debilidad en esa arteria y en esas arterias pequeñas. Cuando hay un pico de presión arterial, van a romperse. Y es lo que comúnmente llamamos una hemorragia cerebral por hipertensión, que se ven en personas de 65 en adelante y que, pues, dependiendo de su localización, van a dar las manifestaciones, ya sea pérdida de la fuerza, pérdida del habla, pérdida de la vista, etcétera. Y esas hemorragias antihipertensivas, pues pueden llegar a ser una urgencia neurológica o neuroquirúrgica, porque hay que evacuar el sangrado para permitir que el resto del cerebro sano no se dañe con la presencia de sangre. Me La sangre recordaste fuera de al, la arteria es tóxica, entonces hay que sacarla lo más pronto posible. Sí, dime. el síntoma de the worst, el peor dolor de cabeza de tu vida. Esto es Correcto. algo clásico que nos enseñan gente. Si ustedes o alguien que conocen les están diciendo que están teniendo el peor dolor de cabeza que han tenido en su vida, eso es una emergencia médica y tiene que ir a urgencias en tres patadas porque puede ser exactamente esto que Leo les está comentando. No sé si Así hay es. alguna otra manifestación o cosas que No, desafortunadamente no hay cuando va a mucho. pasar esto, no pasa mucho. Otra de las formas que va a perjudicar la hipertensión de manera crónica la vasculatura es en la formación de aneurismas. Un aneurisma es un defecto en la arteria. Imagínense ustedes las llantas, cuando les dan un golpe, se le va a formar un chipote. Es muy similar. Ese chipote o globo se está constantemente llenando de sangre, va creciendo y se comporta como un globo. A mayor presión se va agrandando. La pared de ese aneurisma se va haciendo delgadita, delgadita, hasta que llega un momento y se rompe. Y la clásica manifestación es worst headache of your life o el peor dolor de cabeza de tu vida. Y cuando eso es, como tú bien dices, es una urgencia, urgencia, urgencia. No de que a ver si en un rato se me quite, etcétera, porque viene una cascada de eventos que es mejor tener esa cascada de eventos en el hospital que afuera del hospital. Entonces, y a todos los pacientes con un aneurisma roto y un sangrado, tú les preguntas, ¿tuviste el peor dolor de cabeza de tu vida? Y te van a decir, sí, doctor, así lo tuve.
Entonces es prácticamente patognomónico el peor dolor de cabeza de mi vida, con ruptura de aneurisma y hemorragia subaracnoidea. Y aquí es muy variable porque la ruptura puede solo causar el peor dolor de cabeza de tu vida o puede causarte un déficit mayor en coma o fallecer. La literatura dice que el 50% de los pacientes con un aneurisma roto fallecen. Unos inmediatamente, otros dentro de las primeras 12 horas por el sangrado masivo, otros días después por toda la cascada de complicaciones que tiene la sangre dentro del cerebro. Entonces, eso es lo que es básicamente un aneurisma y una hemorragia cerebral. Bueno, ahí ahorita que mientras tú estabas diciendo eso, les estaba enseñando la foto del angiograma y pues aquí ya le voy agarrando la onda. Así que gente, esto que ustedes ven aquí, esto ya es un angiograma, o sea, esto no se ve así. Esto es básicamente un estudio de rayos X en donde se inyectó un tipo de contraste. Aquí posiblemente yo supongo que el paciente para ya tener o ya ir aquí tuvo algunos síntomas por el aneurisma, ¿Sí? tenía dolores de cabeza o qué es lo que estaba sintiendo este paciente. O sea, aquí El primer gente, paciente que tienes es un sí, paciente, déjame te doy la historia, es un paciente de 40 años, ok. o sea, pues relativamente joven, pero con todo el paquete para que le diera un aneurisma. Obeso, fumador, sedentarismo, este, y bueno, y colesterol, triglicéridos, etcétera, todo eso. Y efectivamente llegó a urgencias con el peor dolor de cabeza de su vida. Es un paciente que estaba aún consciente platicando, se quedaba dormido, pero era un paciente que estaba neurológicamente íntegro. Ujú. Entonces, ahí pues rápidamente lo que hay que hacer es hacer un estudio donde se confirmó que tenía una hemorragia subaracnoidea muy consistente con un aneurisma y de ahí se pasa a la sala de hemodinamia o el angio suite y se hace esta ecografía donde mostró este aneurisma cerebral de la arteria cerebral media derecha. Ok, sí. Aquí está, lo estoy tratando de enseñar. Ahí está. Entonces, bueno, entonces estaba teniendo, esa es la cosa, hay unos síntomas, o sea, hay gente que puede tener aneurismas, como, o sea, como pueden ver aquí, esta pelotita de acá que estoy viendo, pero pueden tener aneurismas y no tener síntomas. Ahora, tampoco esto es para que se empiecen a empanicar, o sea, esto es otra cosa que les digo, tienen que tomar siempre con un granito de arena todo lo que lo dicen. Yo he tenido un sinnúmero de pacientes que les dicen que tienen el corazón agrandado y llegan aquí a la clínica con el cuculfato en la mano pensando que se van a morir porque se metieron a Google y sacaron que tienen insuficiencia cardíaca y empezaron ya con sus ataques de ansiedad y en la madre, ¿no? Entonces, todo lo que les estamos diciendo aquí, agárrenlo con información para educación y prevención, no para que se les empiece a botar la canica. Y si son aquellos que se estresan fácilmente con información médica, mejor váyanse a ver a las Al pendejadas Chavo que hay del en Ocho. TikTok que abundan, sí. Entonces, bueno, entonces tenemos aquí este aneurisma. ¿En dónde es? O sea, porque hay diferentes tamaños, ¿no? Supongo que dependiendo de la localización del aneurisma, dependiendo del tamaño, porque hay unos que no puedes hacer ni madres, o sea, hay unos que están muy profundos en el cerebro y que dices, pues a ti te vamos a tratar con hipotensión y con agua bendita, ¿no? O con No, el fíjate que detente. ahorita ya en la actualidad, por esas técnicas endovasculares, ya Ujú. permite ¿Ya puedes? prácticamente A donde sea. tratar cualquier aneurisma. Antes los chiquitos no se podía, los muy profundos tampoco, pero cada vez va habiendo tecnología con microcatéteres más delgados, más flexibles, microgrías más delgadas, Oye, pues navegar coils ahí, más digo, chiquitos, o sea, cada vez pero se qué tan hace complicado sería, esto más fácil. porque navegar en las coronarias, que son relativamente big vessels, o sea, de repente sí te la chirre que te contrapelas ahí encontrando, o sea, esto es como un laberinto, ¿no? O sea, no Sí, o creo, sea, sí, después, pues prácticamente es igual que una microcirugía, o sea, tienes que ir avanzando tus guías con movimientos submilimétricos. No sé si tienes la segunda foto en donde se ve ya como uno de los instrumentos ya están ahí abordando el aneurisma.
esa microguía o línea negra que ven ahí Espérame. mide alrededor, Sí, ahí es el está. del diámetro de un cabello. Ahí está. Entonces, ahí como exactamente, este es un point 14. Entonces, esta es una guía que están poniendo aquí, que está avanzando, Leo. Y pues, o sea, aquí lo que no entienden es que para poder llegar aquí hay que darle, bueno, supongo que también contigo, o sea, hay que darle alguna forma, tiene que tener alguna forma el alambrito o la guía y la vas avanzando y le vas dando vueltita y tú vas viendo por dónde, pero recuérdense que lo estás viendo en two-dimensional, no siempre uno tiene que tener en la mente cuando estás avanzando el alambre, pues que, espérame, tú no estás navegando en dos planos, estás navegando y entonces tú tienes que básicamente imaginarte que tú eres el, el catéter y que tú estás avanzando y que lo que tú estás viendo o sea, en una cosa AP, o sea, de adelante para atrás, eso es solamente una vista. Pero tienes que recordar siempre que, espérame, o sea, tú estás en el medio y cómo vas a mover y es interesante porque dependiendo de cómo lo veas, tú puedes creer que estás apuntando a la dirección correcta, pero estás apuntando a la dirección incorrecta. Opuesta. Entonces, Sí. opuesta. Entonces, aquí es donde viene el tacto, el saber, la manipulación del wire, saber qué tanto vas a empujar, saber cuándo no vas a empujar. Eso es algo que o sea, creo que la gente no tiene idea de el tacto que se requiere, ¿no? Y yo creo que hasta nosotros mismos ya como que de repente you take it for granted, pero cuando empiezas a ver a otras personas que no tienen el callo, como que dices, oye, espérate, güey, o sea, Sí, tranqui, o sea, porque sí, sí, pues, sí, sí, pues hay una, como en todo, hay una curva de sí, aprendizaje sí, sí, para saber, para mover estos alambritos, pues son 2 años de entrenamiento. sí. O sea, así como lo ven, así. Entonces, yo le digo a la gente que yo me metí a esto porque a mí me encantan los videojuegos, ¿no? Y para mí, Es esto es, parte o de, sea, ¿no se es un cuenta? tipo de, ¿no? O sea, creo que, Claro. que la gente que le gusta los videojuegos, los first person shooters y cosas, tienen como que un feeling para este. De hecho, hay estudios, ¿no? Interesantemente, claro, son para otro tipo de cirugías, creo que son cirugías laparoscópicas, pero Sí, el mismo concepto aplica para cuando estás controlando este tipo sí, de... porque tú estás viendo, no estás viendo al paciente, tú estás viendo una Sí, pantalla. Entonces, sí, es igual que un control remoto, tus manos están guiando esa guía y como bien dices tú, o sea, yo le estoy avanzando a la derecha, pero no sé si es a la derecha atrás o adelante. Entonces, ese atrás o adelante lo tengo que tener en la mente. sí. Entonces, bueno, ahí Entonces, tienen bueno, eso. más o menos para que se den una idea de lo que se hace a ese alambrito, después se sube otro segundo alambrito, unos catéteres. En este caso se colocó un stent que fue una malla en la base del aneurisma y adentro del aneurisma se rellena con coils, que son un material de titanio y que esos coils van a empezar a rellenar, que son como unos alambritos curvos, van a rellenar el centro del aneurisma con el fin de evitar que sangre llegue al aneurisma y eventualmente se sella, se cierra por adentro. Ok, ahí les estoy enseñando la foto donde tenemos ahí el coiling y en azul, que es la demostración del aneurisma, ¿no? Entonces, Sí. o sea, son ponemos como unos resortitos que se ponen, pero también de repente se meten como, imagínense que, o sea, el aneurisma como lo describió Leo la vez pasada, imagínense que es un chipote en la arteria. Entonces ustedes, así como si le dieron un riatazo, generalmente son las mujeres que le pegan a las llantas del carro, se crean, luego van a andar fumando. Pero es la verdad, ¿eh? Si se van por estadística, ustedes son los que le sacan los chipotes a los carros. Pero entonces esa llanta se dieron un banquetazo y le sale ese chipote, ¿no? Que luego, dependiendo del tamaño, pues puede tronar o explotar. Bueno, lo mismo, el mismo concepto es acá. Entonces, imagínense que ahora se meten dentro de la llanta y lo llenan de alambres y de cemento, ¿no? Cosa que no se haría, pero es algo que se hace aquí. ¿Cuál es la técnica para cerrar ese aneurisma?
Pues hay diferentes técnicas. Aquí esta técnica que te mencioné se le llama eh, eh, embolización con coil asistido por stent o stent assisted coil and embolization. Ujú. Y hay muchas maneras, hay muchas técnicas. Unas veces se puede usar balón, otras veces otro stent, otras veces un diversor de flujo. En fin, hay muchas técnicas. Esta es, pues es como que la más usada, la más rápida, la más económica y pues una de las más efectivas. Y aneurismas, tamaños, o sea, ¿hay algún... Normalmente, sí, hay muchos estudios. Normalmente los aneurismas que son más de 3 4 milímetros son los que ya empiezan a tener un riesgo alto. Antes de eso, pues realmente el ¿Qué riesgo es es muy alto? bajo. Alto estoy hablando de un 5% al año, Ok, que va a ser acumulable. Entonces, claro. eso es el número. Luego llegan los que son gigantes, que se consideran, o grandes, más de 10 milímetros. Esos son los que tienen todavía un riesgo mucho más alto, alrededor de un 8% al año y que va siendo acumulable. Yo prácticamente a todos los pacientes que tienen la fortuna de haberse detectado un aneurisma cerebral no roto, es decir, que se hicieron un estudio, resonancia o angiotomografía que permite ver los vasos cerebrales y se ve un aneurisma más de 3 o 4 milímetros, yo les digo a mis pacientes que han tenido una suerte enorme de haberse encontrado ese aneurisma antes que se embolizara y que lo peor que pueden hacer es no tratárselo. Entonces, O sea, prácticamente yo les ofrezco aneurisma cirugía. de 3 a 4 vale madre, o sea, hay que hacer algo para eso. Sí, sí, prácticamente sí. No se diga los que son más de 10 de 10 milímetros, es prácticamente hay que hacerlos pues pronto. Y ahorita te voy a mostrar el siguiente ejemplo. Eso es eh, una que, que, indicación, o sea, es guideline, entonces vamos a decir que tu médico te lo encuentra, o sea, eh, o sea, incidentaloma. Te están escaneando porque te metiste un guamazo y te encontraron un aneurisma de 3 a 4. O sea, eso, hay, dime. sí, un aneurisma de 3 a 4 5 6 7 milímetros, le sugieres que debería tratárselo en las siguientes semanas o meses, que fue un hallazgo incidental, pero que le encontraron algo que se puede tratar fácilmente y que le puede prevenir una hemorragia cerebral. Ya los ¿Importa la de 10 localización? milímetros, Sí, bueno, sí. sí, es Sí, el mismo después de los día. 10 milímetros, eso sí, No te tires hasta un yo pedo. les hago firmar un documento en que yo les expliqué y ellos dijeron que no al tratamiento, porque eso puede ser después una causa de liability y es preferible documentar que se educó al paciente y aún así decidieron no hacer nada. ¿Y Y eres sí, va a agresivo en depender estos también pacientes con la ¿Mande? presión? O sea, o sea, ¿recomendarías manejarlos a niveles hipotensos casi casi de que bajar lo más que se Pues no, pueda? nomás que queden, o sea, que estén normotensos. Obviamente, si me llega un paciente con un Sí, nomás que descontrol es que, o bárbaro sea, ahora con las de la presión guidelines, alta, sí, me o sea, lo mando al cardiólogo a que le haga a el que te lo tratamiento. arregle. O sí. No, yo personalmente no me meto al control de la hipertensión. No es mi área y hay gente No, que lo pero, hace o sea, mejor. tal vez te pregunto como de repente cuando hay un ataque isquémico que los neurólogos te hacen lo que se permite o que te dicen el permissive hypertension, ¿no? Que para la que venga la buena perfusión te dicen, bueno, pues, o sea, los primeros días o la primera semana te permito o quiero que la presión no baje de 140 o 150. Entonces el Sí. punto es, pues tal vez tú digas, oye, o existen estudios donde dicen, pues ya estás en 3 o 4 mientras te tomas la decisión, pues te tenemos que manejar en presiones que, pues idealmente no queremos que pasen los 120, que ahora supuestamente las nuevas recomendaciones, guidelines, no sé si viste, es que lo quieren 120 sobre 70, güey, o sea, van a causar una hipotensión en todo el mundo, o sea, son presiones Sí. muy, muy... No, fíjate que no, las guías del manejo de aneurismas, que también están publicadas por la American Heart Association, Ujú. no mencionan nada de eso y solo recomienda un estricto control de presión y ponen cifras 120/80. Ok, pues bueno. Pero en otras palabras, uno puede decir que si eres una persona con un aneurisma y tienes historial de hipotensión, 1000 veces mejor a tener hipertensión. O sea, porque no va a estarte Sí, empujando ahí las cosas. Pero bueno,
nos platicó y vimos ahorita el caso de este aneurisma, como lo están viendo aquí, en donde está el aneurisma ya con Coilen. Pero luego tenemos casos como este. Les estoy enseñando aquí el corte donde Hay otros está... aneurismas y te voy a platicar el caso, el segundo caso, te voy a platicar un poquito de la historia. Este, estos casos que estamos viendo, no crean que seleccionamos los casos para asustar a la gente o para friquearlos. No, son casos que los vemos el día con día. Este otro caso fue un paciente que me llegó a mí a la consulta joven de 22 o 23 años de edad, en la cual se le había diagnosticado un aneurisma cerebral grande de 13 milímetros, el cual estaba haciendo compresión por el tamaño del tallo cerebral y le estaba causando una ligera hemiparesia izquierda. O sea, el paciente había perdido ligeramente la fuerza de su brazo y ligeramente de su pie. En ese momento, cuando yo tuve la entrevista con el paciente y sus papás, pues se mencionó que era imperativo tratar ese aneurisma en los siguientes semanas más tardar. Y entre que una cosa y la otra, y la desidia mexicana, y el a mí no me pasa nada, y el ya veremos, la estampita de Dios me protege, todas esas cosas, pues el paciente decidió no hacer nada. Y en 2 semanas, perdón, en 2 meses, llegó a urgencia a las 3 de la mañana en coma. Y ahí puedes mostrar la primera tomografía. Ahí está. En esa tomografía que ustedes ven, es una tomografía axial, en donde lo gris que se ve en el centro es pues el cerebro normal, y lo blanco dentro de lo gris es sangre. Entonces, hay una cantidad tremenda de hemorragia subaracnoidea, todo lo blanco rodeando una carita que semeja a la carita de Mickey Mouse. Ese es el tallo cerebral. Y todo el tallo cerebral está rodeado de sangre. Se hizo un estudio con contraste, que es la siguiente foto que vas a mostrar, Ya. y ahí precisamente se ve el aneurisma de 13 milímetros ya roto, con una hemorragia masiva, una hemorragia subaracnoidea que se va a catalogar en una escala, va a definir el pronóstico de sobrevivencia del paciente. Este paciente pues fue una escala 4, no lo pongo escala 5 porque no existe, pero se queda en 4. Y efectivamente este paciente llegó hemodinámicamente inestable, en coma, con presiones arteriales de 200/100, bradicárdico con datos de hipertensión intracraneal elevada. Lo metimos a la colocación de un catéter dentro del cerebro. El procedimiento se llama ventriculostomía, y lo que quieres hacer ahí es liberar la presión como en una olla de presión, eh, sacar sangre y sacar líquido para disminuir la presión arterial, la presión intracraneal, perdón, y eso fue lo que hicimos. Y en preparación para ir a embolizar o a cerrar este aneurisma. Desafortunadamente no nos dio tiempo, el paciente llegó a las 3 de la mañana, la colocación de la ventriculostomía fue alrededor de las 6 de la mañana, y el procedimiento de embolización estaba programado para las 9 de la mañana, y el paciente falleció como por ahí de las 8 de la mañana. Entonces, es muy probable que ese aneurisma tan grande haya vuelto a sangrar, y fue cuando el paciente pues dilató pupilas y ya perdió todo tipo de respuesta neurológica con datos de muerte cerebral. Entonces, eso es la gran implicación de estos aneurismas cerebrales, que realmente no se habla mucho de ellos, pero que pueden matar a los pacientes. Ahora mucha gente me dice, ¿cómo le hago para saber si yo tengo un aneurisma? Es muy simple, una tomografía
con contraste, una angiotomografía o una resonancia magnética puede mostrar estos aneurismas. ¿En qué personas hay que hacerlos? Pues idealmente en aquellos pacientes, bueno, idealmente en todos, pero en aquellos pacientes que los papás hayan tenido aneurismas cerebrales, que sean sedentarios, gorditos, fumadores, eh, hipertensos de mal control. Entonces, este es pues uno de los temas que mata gente, pero que desafortunadamente no se habla mucho. Esperemos aquí en tu podcast lleguemos a un poquito más de gente para que se Dijiste que transmita. tenía 22 años. Sí, Cabrón, no mames. sí, tenía 22 años. Lo más probable es que ya, hablando un poquito más científicamente, haya sido un aneurisma displástico, es decir, que haya tenido ya una malformación en la formación de esa arteria cerebral, porque es muy corta la edad para que esto haya sido secundaria a una hipertensión Sí, no, descontrolada. está cabrón. Eso no fue, entonces, ha de haber sido algún problema ya en sí defectuoso de la formación de esta arteria. Y digo, son de los menos comunes, pero cuando se presentan hay que tomárselos con mucha seriedad. ¿Qué te iba a preguntar con esto? Pero, o sea, entonces hay un screening. O sea, por ejemplo, yo nunca me he hecho un tipo de estudio para esto y no hay historial en mi familia. ¿Están en las recomendaciones de que, oye, para todo el mundo debería checarse por lo menos una vez a tal edad? ¿O o tiene que... No, Ah, desafortunadamente no lo han. Y las guías norteamericanas de American Heart Association tampoco lo describen. El problema es que si se lo describen, este, pues entonces están obligados a hacerlo a la gente que les te- te- corresponde hacer. Y eso es un gasto económico. Familiares, a mis amigos cercanos, a lo mejor pierdes ahí 5,000, 6,000 pesos, $500, no lo sé, pero es un estudio que te puede Mierda, llegar a güey, salvar no. la O vida. sea, no es. Le acabo de poner aquí cuál es la prevalencia de los aneurismas. O sea, estamos hablando de un estimado de 3 a 5% de la población. O sea, Sí, uno de es uno cada de cada 20 o 50 uno de. personas. Pues acá dice uno de cada 20, uno de cada 30, güey. Está de la chingada eso. Sí. Si tú te reúnes en un cuarto con 30 personas, va a haber uno que ahí va a tener un aneurisma. Seas mamón, qué miedo, güey. ¿Qué pedo con esto, güey? Esto no me. Yo no, o sea, me sorprende o sea, es como yo te hago una prueba de esfuerzo, ¿no? Para detectar si tienes una enfermedad coronaria en la cual yo tengo que hacer una intervención. Aquí, ¿qué pedo, güey? ¿Qué están haciendo pinches neurólogos? Pónganse las pilas. Sí, O sea, es sí, como, lo mismo que dices tú de la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo está en las guías para hacerse para detectar alteración cardíaca. claro, o sea, digo, Ah, tengo, sí, 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 o sea, con mi sospecha, o sea, un paciente, o sea, las pruebas de esfuerzo de repente se las hago hasta un persona, o sea, es que tengo dolor de pecho. Pues me vale madre, tienes dolor de pecho y hay alguna sugestión o sugerencia de que pues yo le he hecho pruebas de esfuerzo a los de 28 y además muchas veces llega con ansiedad y con problemas que yo les digo, mira, güey, la probabilidad es muy baja, pero yo he encontrado en pruebas de esfuerzo de gente en sus 35 que me sale positiva y riatas, güey, o sea, yo ahorita ya no, yo le digo a la gente, o sea, muchos que andan con sus cosas mamadoras de que es que yo estoy haciendo una dieta antiinflamatoria, a mí no me va a pasar ni madres. Vivimos en un pinche mundo inflamatorio, güey. O sea, es lo que les digo a todo mundo. La inflamación causa ataques cerebrovasculares, causa ataques vasculares o ataques al corazón. Pero claro. definitivamente tenemos muchas herramientas, tenemos mucho screening, hay sospecha. Está el calcio coronario. El calcio coronario es una prueba de CT, claro, no estás usando ahí contraste ni madres, pero o sea, $50 y tienes tu calcio coronario y puedes determinar cuánto calcio tienes ahí depositado. El Sí, pedo aquí es, igual una resonancia simple, que sin contraste, que en México te vale 5,000, 6,000 pesos, en Estados Unidos yo creo que te vale unos $500. Digo, si te echas 5,000 pesos en una cena, $500 en un ribeye lleno de grasa, pues que no te hagas una resonancia magnética. cabrón, o sea, no me hubiera imaginado que es algo tan común, güey, ¿eh? Sí,
Sí, sí, es muy común. Pero ¿sabes cuál es la otra cosa que veo? Es tan común, pero no veo esos, bueno, pues qué chinga lo voy a ver, le hablan al neurólogo y luego el stroke. Pero no, yo como quiera no veo esos pacientes con hemorragia intracraneal en el hospital para una prevalencia de 1 en 30. O sea, entonces la pregunta sería, ok, de esos 1 en 30, ¿cuántos de esos tienen en realidad que se les truene la mazacuata, no? Sí, o Y sea, esa es la prevalencia. Ahora, sí, de ruptura, pues es menos. Acuérdate que los que se rompen, que llegan a urgencias, pues son el 5, el 8%. pues O sí, sea, bueno, el pues otro es que es el pedo, no 90, llegan, güey. exactamente. Entonces, este, estas reuniones las tenemos entre neurocirujanos y neurólogos constantemente y se ha tratado de cambiar las guías de la American Heart Association, pero no es fácil porque llevan muchos temas económicos y eso obliga a los sistemas de salud a hacer ese tipo de estudios. Ok, entonces acá tengo, entonces, de la población en general, o sea, una ruptura del aneurisma es de 6 a 10 de 100,000 personas por año. Entonces, lo cual indica que es un porcentaje muy bajo de aquellos que tienen el aneurisma, que son el 3 a 5% de la población. Pero como quiera, güey, el pedo de esto es que tan pronto, o sea, 1 de cada 30, lo que me estás diciendo es que debería de tener el culo en la mano, güey. No, o sea, literalmente esa sería la estadística con lo que tú me estás diciendo. Sí, O sea, o sea, pero es que eso vamos, eso son estadísticas, pero ya si lo ves individualizado y el que está teniendo el problema es tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, etcétera. Entonces, yo creo que en ese momento ya echas a volar las pinches estadísticas y dices, me vale madre, yo este aneurisma lo voy a tratar. No sí, voy a estar durmiendo tranquilo y diciendo, no, pues mi familiar, mi mamá, mi papá. No creo que sea de ese 5%, porque no hay ningún estudio, no hay claro. ninguna bolita mágica, algún estudio de sangre que te diga que tú eres del 5 y este es del 95. No, no hay. Y hasta mientras no haya, pues sorry, hay que tratar ese aneurisma. Bueno, no estamos tratando, digo, para mí esto también es, yo no sabía esa estadística, gente, o sea, no estoy, lo que les tengo que decir es que los conozco, cabrón, así que no se anden estresando, pero es que hay gente que sí, o sea, sí siento que se va a volver loca con esa pinche estadística, güey, que No, están, bueno, pues esa información es objetiva, esa estadística es confiable, está hecha en Estados Unidos, o sea, es data confiable, ¿verdad? Ahora, si es un paciente sano, delgado, deportista, igual joven, pues a lo mejor no hay la necesidad de hacer un estudio. Pero si es el gordito, la gordita de 50 años, fumador, etcétera, pues a lo mejor convendría pues no hacerte mames, el güey, todo estudio. México, cabrón, pues qué pedo. Pues sí, No, todo pues es México. el obeso que tiene síndrome metabólico. Pues no Pues mames, pues todos. háganse. Pues todos, güey, todo pinche México, empezando por el presidente o el expresidente. Sí, Eh, así cabrón. es. Sí, 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 es eso. Pero bueno, pues ojalá que el mensaje se transmita y y la gente tome conciencia. Para los que están preguntando, los aneurismas de aorta abdominal, eso ya es completamente otro tema, completamente de cirugía cardiovascular, ¿no? Y tienen diferentes indicaciones, generalmente son vasos más grandes, dependiendo de la localización, el tratamiento, el abordaje es distinto, hay terapias endovasculares, hay stents o hay cirugías que se necesitan, ¿no? Pero es distinto lo que está haciendo aquí Leo ahí arriba en vasos milimétricos. Entonces, pues holy Sí. cow, güey. O sea, sí, sí, Sí. esa sí no me la esperaba. ¿Y cuál es la importancia de esto? Al igual que cualquier otra patología, todo va con su estilo de vida. Tienen que aprender a comer bien, tienen que aprender la importancia del sueño. O sea, un sueño
malo, aumenta la incidencia de eventos cerebrovasculares. El estrés aumenta los eventos cerebrovasculares. Todos ustedes ahorita que ahora se están empanicando con las estadísticas, les acabamos de aumentar los eventos. O sea, no, es en serio. O sea, voy a Sí, aprovechar ahorita para darles una recomendación que viene del libro de Dale Carnegie, porque ya me los conozco, ya conozco a la gente. Entonces, este es cómo vivir sin preocupaciones y disfrutar de la vida. Y les voy a decir aquí una cosa. Si están en el presente, no se traigan la mierda del pasado. Digiéranla, aprendan de su pasado, pero no se lo traigan sus errores o sus cagazones, que eso ya hace quienes son ahorita, pero no se lo traigan para andarse preocupando y seguir lidiando con la mierda del pasado. Y aquí el punto es, no se vayan al futuro y se imaginen las mil tangentes que pudieran ocurrir, porque muy probablemente no van a ocurrir estadísticamente, pero se las están trayendo al presente, se están haciendo un sándwich de mierda del pasado y del futuro, y el presente se están estresando, lo cual va a cambiar completamente cómo viven su vida, y el estrés está relacionado con eventos cardiovasculares, con depresión, con ansiedad, con taquicardia, con palpitaciones y con muchos problemas. Entonces los digo porque ya los conozco. Ya los conozco. Si a mí me sacó de onda la estadística, no me sorprendería que ahora estén llegando, doctor, doctor, y que le estén pidiendo al primario que les estén sacando estudios de imagen del coco para ver ese pedo. sí. ¿Alguna otra? O sea, ya hablamos de los ataques isquémicos, hemorrágicos, hablamos de los aneurismas. Pues te Pues yo creo dedicas que más. ¿cómo se llama? Es todo, ¿no? Porque no queremos aburrir tanto a la gente con un programa tan largo y aparte ya, yo creo que ya es tiempo de cortar, pero hay otros temas muy interesantes. Hay tumores cerebrales, hay No, yo, para eso, a eso es a lo epilepsia, que iba. hidrocefalia y con mucho gusto en algún momento otro más retomamos, Pero ¿no? para que la gente sepa, porque recuerden, o sea, esto es la segunda parte porque hubo una emergencia la vez pasada, pero entonces Leo está en San Luis, sí, ¿verdad? San Luis, me dijiste. San Luis Potosí, sí, San Luis capital. Potosí. Entonces, aquí la cosa es que tienen a una persona, los que viven en México, altamente especializada. Y bueno, hablamos de unas cosas, pero los otros temas que también abordas, que supongo que te van a ver de diferentes partes de México, que, o sea, son tumores o qué otras cosas son las Sí, que- en lo que más, digo, lo que vemos el día con día, pues ese es el trauma craneoencefálico, accidentes de urgencias y lo vascular son prácticamente las urgencias que nosotros vemos o que yo veo. Pero en el consultorio, como tú bien dices, pues llegan tumores de cabeza, de cerebro, de cuello, de columna cervical, torácica y lumbar. Llegan epilepsias que ya se vuelven refractarias al medicamento y hay que hacer cirugía. Hidrocefalia, que es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo, en donde el tratamiento antiguo era la colocación de válvula, actualmente ya hay endoscopía o cirugía de mínima invasión, neuralgias del trigémino, espasmos del facial. eso me preguntaron. eh, Entonces, también que haces ahí para la neuralgia del trigémino, también haces ese la abordaje. neuralgia del trigémino es también consecuencia de la aterosclerosis arterial, en donde la morfología de los vasos sanguíneos dentro del cráneo va cambiando de estructura. Con el tiempo, como tú sabes, la aterosclerosis va haciendo las arterias más firmes, las va haciendo de elásticas a rígidas, que eso contribuye a la hipertensión. Entonces, esa aterosclerosis también cambia la morfología de las arterias dentro del cráneo. Todas las arterias en el cuerpo están protegidas con un tejido laxo afuera de las arterias. Las arterias cardíacas están dentro de un pericardio, las arterias del intestino están dentro del mesenterio, pero algo pasa muy curioso en el cerebro. Las arterias cerebrales están flotando en líquido, no están sostenidas por algún tejido laxo. Entonces, con el tiempo, estas arterias van cambiando de morfología, de estar así, pueden irse así, etcétera, y eso va a lastimar a los nervios craneales. Y el más común es el trigémino, que es la que le da la sensibilidad a la cara,
Son dolores fuertes que antes se consideraba a los pacientes hasta cometer suicidio porque no había tratamientos. Ahora ya hay medicamentos o el tratamiento definitivo es la cirugía en lo que se descomprime el nervio y se moviliza hacia un lado la arteria. Eso también incluye el neuralgia del glosofaringio, que es dolor al tragar, que los pacientes se vuelven caquéticos porque tienen un dolor constante en la orofaringe. Wow. Y el espasmo hemifacial, donde hay un movimiento involuntario de la cara por compresión de nervio facial. Bueno, Y pues sí, todo ese tipo de problemas son los que vemos. Entonces, cuando tú dispongas y nos pongamos de acuerdo, tomamos estos otros temas. bueno, Leo, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Redes? ¿Tienes alguna página de internet? Sí, ¿Dónde? es muy fácil. Todas las redes, los webs, los sitios web, Facebook y Instagram tienen mi mismo nombre. Es mi nombre completo, Leonardo Rangel Castilla. Ahí pueden checar mi página y tengo ahí podcasts y documentales de prácticamente todas las enfermedades neuroquirúrgicas de pacientes que hemos tenido. Y pues ahí pueden encontrar toda la información, Ujú. contacto y todo. Perfecto. Bueno, gente, pues fue el episodio 41 y luego les voy a dar también a los suscriptores el PDF con el resumen de todo esto. Y bueno, ahí tienen el contacto donde encontrar a Leonardo Rangel, al doctor Rangel, neurocirujano. Espero les haya servido toda la información que les hemos brindado. No es para asustarlos, es simplemente tal vez para hacer un énfasis en la prevención. O sea, es otra vez, queremos evitar estas cosas y no hay nada como el estilo de vida para esto. Leo, un gustazo. Así que aquí lo terminamos. Un abrazo y espérame tantito. And... Doctora, sepa que lo sienta. Estos patrones son falsos, doctores, ¿me entiendes? Si no te preguntan antes, no confíes. Si tu doctor no te pregunta por tu dieta, el sueño, tu rutina completa, el ejercicio, cuánto tomas de agua, si hay estrés o si el cuerpo te falla. No tienes doctor, tienes un dealer. No tienes doctor, tienes un dealer. No tienes doctor, tienes un dealer. Para mí eso es un dealer. Dime cómo va a recetar pastillas si no sabes si estás comiendo tortillas. Si no te preguntas por lo que estás moviendo, ni cómo tu cuerpo la está manteniendo. Eso es fácil, brother, no es un enigma. Primero se trata de hacerle frente al clima. De tu vida, tu estrés, el sudor que derramas. Antes de meter químico, baja las armas. Si tu doctor no te pregunta por tu dieta, el sueño, tu rutina completa, el ejercicio, cuánto tomas de agua, si hay estrés o si el cuerpo te falla. No tienes doctor, tienes un dealer. No tienes doctor, tienes un dealer. No tienes doctor, tienes un dealer. Para mí eso es un dealer. Chequea primero si comes bien, si el insomnio te tiene 100 de 100, si tu columna va torcida, full tensión. Antes de dar pastillas, eso es la cuestión. Aquí no recetamos por receta nomás. Chequeamos tu vida, eso es lo demás. La raíz del problema es donde hay que atacar. Si no lo ven así te quieren engañar. Ey, no es solo por la moda, es por cuidar la salud de la gente toda. Antes de la píldora, dime si estás bien. Si el doctor no lo pregunta, no lo sigas, men. Si tu doctor no te pregunta por tu dieta, el sueño, tu rutina completa, el ejercicio, cuánto tomas de agua, si hay estrés o si el cuerpo te falla. No tienes doctor, tienes un dealer. No tienes doctor, tienes un dealer. No tienes doctor, tienes un dealer. Por mí eso es un dealer. Así te lo digo yo, doctora Sa. La salud primero, antes que la pastilla, ¿me oíste? No te dejes engañar. Eso no es doctor, eso es un dealer, pa.